Ahora con ustedes, Tiempo de Estudio Maná. Amados hermanos, bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y como siempre la mejor y cordial bienvenida. Estamos ya en el tiempo de celebración de Shabbat. Shabbat Shalom para todos mis amados hermanos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y también a su vez estamos en el cierre maravilloso, apasionante de este libro extraordinario, el libro de Shemot, el libro de Éxodo, en el capítulo 40. Realmente una experiencia extraordinaria, un tema maravilloso. Recordemos que realmente el tema en los últimos parashá que hemos visto tienen que ver básicamente con lo que es el contexto respecto del tabernáculo propiamente, el Mishkan, y sobre eso pues detallaré algunas palabras precisamente en este entorno para nuestro estudio final. Así es que vamos a estar en el capítulo 40 de cierre, recordando que durante la travesía del pueblo de Israel por el proceso que van pasando en el desierto, pues hemos sido testigos de sus retos, hemos sido testigos de sus desafíos por los que cada uno de ellos como pueblo han estado pasando. Muy importante porque todos los retos, los desafíos, las experiencias, las adversidades, los momentos de gloria, precisamente mañana en nuestra congregación, en nuestro tiempo de familia congregacional, estaremos hablando del capítulo 40 más en detalle, refiriéndonos precisamente a la gloria de Dios. Cuando hablamos de la importancia de la gloria de Dios, ¿qué es la gloria de Dios? ¿Por qué es tan importante la gloria de Dios? Esa palabra que con mucha frecuencia usamos y que necesitamos definir con absoluta claridad, el Shekinah, Shekinah de Dios, esa presencia, no la presencia física, corporal, pero esa presencia. ¿Qué es entonces la gloria de Dios? Y vemos cómo este pueblo de israelitas, en la medida en que van avanzando por el proceso del desierto, Dios prepara esa obra maravillosa, el tabernáculo, el Mishkan, y veremos algunos aspectos en este sentido. Y también vemos que en esa vulnerabilidad que ellos tienen como pueblo, se encuentran ante todo ante la verdad. Como dice el libro de Juan, conoceréis la verdad y la verdad os hará completamente libres. Y al encontrar la verdad, ellos experimentan, después de esa experiencia, comillas, trágica del becerro de oro, vemos que el pueblo de Israel ahora experimenta esa verdad, y experimenta la misericordia, la justicia, la bondad de nuestro amado Padre Celestial. Y es precisamente como, a través de su presencia, ¿la presencia de quién? La presencia de Yeshua HaMashiach. Entonces vemos cómo el pueblo responde a esta presencia, abren sus corazones, porque cuando la Shekinah de Dios habita, no en un lugar físico desde el punto de vista de un inmueble, sino desde el punto de vista de habitar en nuestros corazones, entonces ahora podemos entender la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Extraordinario como el pueblo recibe ese llamamiento para la ofrenda del tabernáculo, y ofrendan de una manera voluntaria, y ofrendan de todo y de más de lo que tienen, porque ahora ellos tienen un corazón de gratitud, y porque ahora saben que van a tener ese lugar específicamente de congregación. Así es que quiero que tomemos algunos minutos y leamos, por favor, acompáñenme al libro de al libro de Shemot. Moisés, escribiendo precisamente el capítulo 40, erige el tabernáculo y dice a partir del verso 1: luego Yahweh habla a Moshe diciendo: en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión. Ahorita, a continuación, hablaremos sobre lo que es el tabernáculo, el Oleh Moed, el Mishkan, el Mishdash, términos que tienen que ser, los entendemos como un mismo sentido, pero que es importante que los diferenciemos cada uno de ellos, aunque hacen referencia directamente al tabernáculo. Y pondrás en el arca del testimonio, y pondrás en él el arca de testimonio, y la cubrirás con velo.
Meterás la mesa y la pondrás en orden, meterás también el candelero, aquí nos habla de la menorá, y encenderás sus lámparas. La menorá, recordemos, no el candelero como lo tiene esta versión, sino la menorá. Y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio, y pondrás la cortina delante de la entrada del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. El tabernáculo de reunión. Por favor, subraye esta porción del verso 6. Bueno, en general, aquí viene toda la distribución, y harás, y harás, y harás. Y hay algo muy interesante que quiero resaltar en todo este proceso. Y es que precisamente todo lo que el Padre Eterno, Moshe ordena a través de Moshe se ordena al pueblo, todo el pueblo hizo conforme a lo que Dios a través de Moshe había ordenado. Es extraordinario este aspecto, porque nos damos cuenta que nada de lo que el hombre en su pensamiento, en su intención, en su corazón, en su buena voluntad, ¿saben? Muchas veces nosotros tenemos tan buena voluntad de hacer cosas, pero no es la voluntad del Padre. Y hemos tenido que aprender esto en el proceso de los años, en el ministerio precisamente. Como ejemplo, cuando hay una circunstancia de carácter familiar, en un matrimonio, por ejemplo, que hay ciertos altibajos, ciertas circunstancias, y la pareja se encuentra frente a un proceso de tomar decisiones muy delicadas, nosotros obviamente como ministros, como pastores, queremos presentarles un auxilio, una palabra de fortaleza, de esperanza. Y muchas veces tratando nosotros en nuestra humanidad pastoral, ministerial, de consuelo, de restauración, de hacer algo por los matrimonios, que obviamente es parte indudable de nuestra labor, desde el punto de vista, repito, pastoral, pero también debemos entender que muchas veces el Padre Eterno está trabajando en esa situación con esa familia. Por lo tanto, no es importante que nosotros involucremos nuestra buena acción, nuestra buena voluntad, nuestra buena intención ministerial, porque cuando Dios está trabajando en un matrimonio, en una pareja o en una familia en general, pues no es conveniente que nosotros intervengamos. Y esta porción del capítulo 40 me gusta porque el Padre Eterno ordena absolutamente los más mínimos detalles. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Harás vestir a Aarón con las vestiduras sagradas y lo ungirás y lo consagrarás para que sea sacerdote. Y los ungirás como ungiste a su padre y serán mis sacerdotes y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Yahweh le mandó, así lo hizo. Esta porción del verso 16, le pido, amado hermano, por favor, subráyela de manera especial. El verso 16 téngalo muy presente. ¿Por qué? Porque lo que quiero significar es que nosotros tenemos que hacer única y exclusivamente la voluntad del Padre. Repito, no mis buenas intenciones, no es lo que a mí me parece, no es conforme yo creo, no es conforme está de moda, no es conforme al siglo XXI, es más, no es de acuerdo a mi cultura. Cuando estamos en una nación como en la que nos encontramos actualmente, en una nación multicultural, donde no solamente hablamos de una comunidad hispanoamericana, sino donde tenemos todo tipo de comunidades, vietnamitas, chinas, japonesas, holandesas, alemanas, soviéticas, rusas, españolas, italianas, francesas y de todas las naciones. Si cada quien hace conforme a su cultura o conforme a su manera de pensar, definitivamente nunca jamás de los jamases nos pondríamos de acuerdo. Por lo tanto, para eso existen precisamente las normas, para eso existen las leyes, para eso existen los decretos. Pero lo más interesante aquí en el capítulo 40 es ver cómo Moshe hace todo absolutamente conforme a lo que el Padre Eterno le ha ordenado. Es decir, que en ningún momento Moisés dijo, bueno, realmente en cuanto a colocar la menorá en este punto, a mí me parece que no queda bien allí, me parece que sería mejor reubicarla y colocarla mejor en esta dirección. No. No es, repito, lo que te parece, sino qué es lo que Dios ha dicho
que tienes que hacer puntualmente en esta circunstancia. Ahora, vamos a avanzar un poco al respecto del tema y por favor les pido que tomen nota respecto al siguiente aspecto. El parashá que estamos cerrando en el capítulo 40 del libro de Shemot es el parashá Pekudei. Y este parashá nos habla de las cuentas, rendir cuentas. Ya hablamos en detalle sobre la importancia de presentar cuentas, hacer números, llevar registros, absolutamente todo el contexto contable. Muy importante esta enseñanza de Moshe, porque él pide precisamente que se haga una presentación de todo cuanto se recibió en el tabernáculo, para que aquellas vocecitas que habían por allí ya murmurando, recuerden, leshon hara, recuerda esa palabra, leshon hara, hablando cosas que no se tienen que hablar cosas por ahí de baja condición, murmurar. ¿Sabe usted de dónde viene la palabra murmurar, no? Del murmullo. Usted es cuando escucha una corriente de una cascada, la escucha en la lejanía, eso que escuchamos desde una distancia se llama murmullo. De ahí viene la palabra murmurar. ¿Qué pasaría con todas las ofrendas que trajimos para el tabernáculo? Trajimos tanto oro, trajimos tanta plata, trajimos tanto bronce, tanto cobre, trajimos tantas piedras preciosas, tantos materiales. ¿Qué pasaría con todo esto? Y empiezan las murmuraciones, el murmullo, leshon hara. Y entonces es como Moisés determina que se haga una presentación abierta, completa de cuentas, de tal manera que esos murmullos que habían en ese tiempo, porque realmente eso ya no pasa hoy, eso era en los tiempos antes del primer siglo que sucedía eso, cualquier parecido con la realidad, ¿verdad? Entonces vemos como cuentas claras y nos entendemos bien. Entonces la palabra tabernáculo, que es la que normalmente utilizamos, esa palabra tiene que ver precisamente con la construcción que el Padre Eterno había diseñado. Pero vamos a ver tres palabras muy similares, es decir, tienen un mismo sentido, tabernáculo, pero cada una de ellas cumple una función muy importante. Por favor, escríbalo en sus notas. Ohel Moed, Ohel con H intermedia, Ohel Moed. El Ohel Moed es un lugar de encuentro con Dios. Un lugar de encuentro con Dios. El Ohel Moed tiene que ver con tabernáculo, pero vamos a definir tabernáculo en tres palabras muy similares, muy sinónimas, pero que, repito, a su vez cada una guarda una característica principal. La característica principal del Ohel Moed es, repito, que es el lugar de encuentro con Dios. Es decir, cuando el pueblo transitaba por ese desierto, ahora el Padre Eterno les indica la construcción de un lugar donde su presencia, su Shekinah va a estar presente, la gloria de Dios va a estar presente, y ese va a ser precisamente el lugar de reunión. Es lo que conocemos entonces como la tienda, Ohel Moed, tienda de congregación, tienda de reunión. Y es muy importante porque esta tienda de reunión, esta tienda de congregación, este lugar de encuentro, este lugar de reunión va a tener una función fundamental y es conectar. Ya voy a explicar en qué sentido la palabra conectar. Ahora bien, la segunda palabra que vamos a mencionar es la palabra Mishkan, que ya la he pronunciado con mucha frecuencia haciendo alusión a la palabra tabernáculo. Es decir, cuando decimos Ohel Moed, repito, lugar de encuentro con Dios. Cuando mencionamos la palabra Mishkan, que también es tabernáculo, nos habla entonces de ese santuario, de la palabra Shahem, que es decir, habitante. La palabra Shahem es de donde viene precisamente la expresión Shekinah, que la palabra Shekinah, repito, significa la presencia divina, la presencia de Dios, cuando Él desciende y reposa. Ahora, repito, desciende no desde el punto de vista corporal, físico, desciende la Shekinah de Dios. Entonces, en el Mishkan vamos a tener el Shahem, la Shekinah, es decir, ahora es un habitante en ese lugar. ¿Dónde? En el santuario. Y vemos cómo descendió, dice la palabra que descendió a través de la nube de gloria que se posó precisamente sobre el Ohel Moed, sobre la tienda de reunión. Vamos entendiendo, ¿verdad? Ahora, la tercera palabra que vamos a mencionar es la palabra Mikdash, Mikdash con K, M-I-K-Dash.
Mikdash. También la palabra Mikdash se utiliza para tabernáculo, pero la palabra Mikdash tiene que ver con lo que es un lugar sagrado, el lugar Kodesh, lugar santo. Es la acción de consagrar, es el lugar de santificar, es el lugar destinado para el Hashem, para el Dios Padre Eterno Todopoderoso. Entonces, en el tabernáculo la presencia de Dios desciende y habita la gloria de Dios. ¿Dónde habita? ¿Habita físicamente en el lugar o habita directamente en el corazón de cada uno de nosotros? Retomemos un poco el tema. Ohel Moed. El Ohel Moed, recordemos que como tienda, como lugar de encuentro con Dios, es un lugar totalmente temporal, extraordinario. Quiero que tengas presente esto para nuestro cierre en el capítulo 40 de Éxodo. El Ohel Moed es un lugar, una tienda de reunión, de congregación, un encuentro con Dios, pero es un lugar totalmente temporal. ¿Qué tiene que ver esta expresión Ohel Moed como lugar temporal con nuestra vida? Tiene que ver que diariamente, bueno, tal vez no tan diariamente, pero con frecuencia, nosotros los seres humanos, las familias, los pueblos, nos movilizamos, nos movemos de un lugar a otro, ya sea cambiando de ciudad, cambiando de lugar de vivienda, de barrio, de comunidad, ya sea cambiando, repito, de ciudad, de país, cambiando a otra cultura. Estos movimientos nos recuerdan cómo precisamente el Ohel Moed, como tienda temporal, fue movido durante, ¿cuántas? 42 ocasiones en el desierto. Esa travesía de 40 años del pueblo de Israel a través de todo el desierto ocupó 42 estaciones. Durante 42 movimientos fue necesario, atención, fue necesario armar el Mishkan, armar el Ohel Moed y posteriormente desarmarlo en cada una de sus partes, absolutamente en cada uno de sus elementos. Pero posteriormente se traslada al nuevo lugar y en el nuevo lugar evidentemente se reconstruye, se arma nuevamente ese tabernáculo. ¿Qué nos quiere indicar esa palabra para hoy en el siglo XXI? Que en el lugar donde nosotros estemos, si tú estás en un país, en Sudamérica, en Argentina, en Chile, y te trasladas hacia Colombia, entonces va contigo en tu corazón. ¿Qué va contigo? Va contigo en tu corazón el Mishkan, va contigo en tu corazón el Ohel Moed, es decir, la tienda de reunión, de tal manera que al lugar a donde lleguemos, desarmamos para salir y armamos en el nuevo lugar. Nosotros somos esa voz, nosotros somos esa luz, así como el Padre Eterno dijo, yo soy luz, dice, ustedes son luz, que no se guarda bajo una mesa, sino que se coloca sobre esa mesa para que llevemos esa palabra. De tal manera que en ese tiempo, viajar, movernos, trasladarnos, así sea temporalmente, por unos meses, por unos años, en el lugar donde estemos, en cualquier lugar sobre la faz de la tierra, donde la planta de nuestros pies pise, allí debe estar la presencia de Ohel Moed, que es la presencia, la gloria de Dios en nuestro corazón, para que nosotros seamos los transmisores, para que nosotros seamos el testimonio de este poderoso trabajo de armar y desarmar. Entonces, esta acción de armar y desarmar, repito, tiene que ver permanentemente con nuestro diario vivir. No importa el lugar donde vayas, no importa el lugar donde estés, tenemos siempre esa condición de transición del proceso temporal, de nuestra residencia temporal, pero donde quiera que estemos, seremos parte de un mundo. Somos parte del mundo, seremos un alma de vida, al alma viviente, y dentro de nosotros seremos la divinidad del Padre Eterno con nosotros. Entonces, el Ohel Moed, repito, es ese lugar donde nos vamos a congregar y donde nosotros presentaremos a otros la gloria de Dios como testimonio. Buscar de Dios es la función número 1 del Ohel Moed. ¿Por qué? Porque nuestro Padre Eterno escogió precisamente el Ohel Moed, el tabernáculo, para habitar, por favor subraye esa expresión, para habitar entre nosotros o en nosotros.
no es habitar solamente entre, sino habitar en nosotros. Ahora, el Mikdash es aquel momento en el que ahora el Mikdash hace referencia al templo, propiamente al templo ya construido, propiamente al templo establecido. Recordemos que viene el primer templo, luego viene el segundo templo. Este primer templo, si lo puedo mencionar así, el tabernáculo, es móvil, se traslada de un lugar a otro, repito, se arma, se desarma. Pero cuando hablamos ya del Mikdash, vamos a referirnos al edificio, al lugar establecido, a un lugar fijo. ¿Y qué tiene que ver ese lugar Mikdash, ese tabernáculo, ese templo, ese santuario? ¿Qué tiene que ver con mi vida? Es precisamente el momento en el que nosotros como creyentes entregamos nuestra vida completamente, la consagramos enteramente, la dedicamos enteramente. ¿Para qué? Para el propósito al cual hemos sido llamados, para el propósito para el cual hemos sido escogidos. Ahora soy, dígalo conmigo, ahora soy Mikdash. Ahora soy un templo fijo. Ya no necesito, como dice la palabra, ir de allá para acá o venir de allá para acá y que a lo bueno se llama malo y a lo malo se llama bueno y todo tiene su tiempo, pero llega un momento en el que definitivamente ahora somos Mikdash, estamos establecidos, estamos fundamentados, estamos determinados, estamos como una columna absolutamente fija, establecida, perenne, permanente. ¿Estás tú en esa condición de Mikdash hoy en el ministerio? ¿Sabes? Es tan interesante ver cómo las comunidades hoy, las congregaciones, los miembros de las congregaciones, las ovejas en la congregación se mueven de un lugar a otro, van, vienen, regresan, se regresan, están aquí, hay una inestabilidad, hay una inconsistencia, no hay permanencia. Saben, permítame solo mencionar esto. Hace algún tiempo asistí aquí en la ciudad a una actividad en las congregaciones americanas. Somos única congregación hispana dentro de la ciudad y nos invitaron a compartir en un evento, una actividad de pastores, junto con todos los pastores americanos de la ciudad. Compartíamos una cena y estando en esta cena, las personas que atendieron a las mesas eran todas personas de la tercera edad. Yo creo que el más joven de todos podría ser una persona de 90, 85, 90 años. Personas de una edad avanzada, pero también en un estado de edad muy saludables. Y con ese corazón de servir a las mesas, con ese corazón de servir en el ministerio, con ese corazón de servir a ese cuerpo pastoral, con esa pasión de entrega en el ministerio. Son Mikdash, son personas tan establecidas y fundamentadas que saben para qué específicamente Dios los escogió. Así es que tuve la oportunidad de compartir con uno de ellos, un hermano ya repito, bastante mayor, y le pregunté por qué estaba desarrollando esa tarea de servir a las mesas, y no solamente servirlas, después de que todo terminó, recoger absolutamente todo. Bueno, saben los que conocen esta historia, como estos americanos en ese sentido tan organizados, tan disciplinados, unos están sirviendo, otros están organizando, otros están recogiendo. Todo, al terminar la reunión, aquí no ha pasado nada, todo está en su lugar. Y este hombre me decía: llevo 65 años congregándome en esta congregación. 65 años congregándote en una misma congregación. ¡Qué testimonio tan maravilloso! Muchas de nosotros apenas duramos un año, si acaso 3 meses, o 5 años, o muy probablemente muchos de ustedes tengan la bendición de llevar 10, 20, 30 años en una congregación y que el Padre Eterno permita que usted perdure en ese lugar, no como una silla, no como una banca ahí, como un inmueble del ministerio, sino participando, sirviendo en el ministerio. Esto es un Mikdash, cuando ahora somos establecidos como punto fijo. Entonces, recordemos, el Ohel Moed es la tienda
temporal que se va a mover, que es necesario armarla y desarmarla y llevar la gloria de Dios a donde quiera el lugar que nosotros estemos, para que allí haya ese encuentro con Dios y tengamos esa posibilidad de dialogar, de hablar con Dios. El Mishkan, el tabernáculo, es el lugar donde está el Shachem, dijimos la presencia, el Shekinah de Dios, el lugar donde desciende y el lugar donde la nube de gloria se posa sobre él. Ahora, finalmente, otra característica que vamos a ver del Mikdash, repito, es que en el Mikdash, cuando nos hemos establecido, nosotros experimentamos al Padre Eterno y experimentamos su presencia en nuestro corazón. Recuerden, el Mikdash es ese templo, esa columna, y daba como testimonio, presentaba como testimonio esta historia de estos hombres de tantos años, de toda una vida congregándose en un mismo lugar. Seguramente han pasado muchos pastores pastoreando esos lugares, pero ellos han estado ahí, son columnas, establecidos, fundamentados, sirviendo, no para que el pastor me caiga bien, no para criticar a su ministro, no para criticar a su líder, no para criticar a su pastor, sino respaldando, repito, ¿cuántos pastores han pasado en la vida de estas familias? Seguramente muchos pastores han pasado, o también, a lo mejor no muchos, probablemente uno o dos, porque también hay muchos pastores que han permanecido por muchos años frente a una obra, entregados como un Mikdash completamente. Ahora, ya en este proceso, viendo estos tres aspectos tan interesantes, entonces cerremos el concepto. El santuario, el Mishkan, el Mikdash, el Ohel Moed, ese tabernáculo de construcción, tiene un solo propósito, y es albergar la presencia, la Shekinah de Dios. Es darme cuenta y experimentar que la presencia de Hashem desciende permanentemente en nuestra vida, y es precisamente allí, en el tabernáculo, donde nosotros podemos evidentemente establecer el mantener esa comunicación, ese diálogo, ese tiempo permanente de oración, ese tiempo permanente de relación con nuestro Padre Eterno. Extraordinario este aspecto que estamos considerando, y vamos a ir un momento en el capítulo 34 para ver los últimos 4 versos de este capítulo 40. Dice la palabra, acompáñenme a Éxodo capítulo 40, verso 34 al 38, lo vamos a leer y dice así. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, el Mishkan, el Ohel Moed, el Mishkan, y la gloria de Yahweh llenó el lugar, el tabernáculo. Y no podía Moshe entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Yahweh lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Yahweh estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de todos los de la casa de Israel en todas y cada una de sus jornadas. Qué maravilloso y qué extraordinario este texto que la palabra nos deja en el cierre del capítulo 40. Por favor, dígalo conmigo: la nube cubrió el tabernáculo. La nube cubre el tabernáculo. Y finalmente ha sido erigido el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y se puso la cortina a la entrada del atrio, y así acabó Moshe la obra. Nos dice Éxodo capítulo 40, versos 31 y 32. La gloria de Dios llenó el tabernáculo, y él mora ahora en el pueblo de Israel. Entonces la nube cubrió el tabernáculo de reunión, repito, y la gloria de Yahweh llenó el tabernáculo. La nube lo cubría por fuera, como lo muestra, lo entendemos como la presencia, como la protección divina a su alrededor, y como la gloria de Yahweh que está en el corazón de cada uno de nosotros. Vamos a cerrar con esta porción del Salmo 27, versos 4 y 5. Permítame leer este texto. Dice: una cosa he demandado a Yahweh, esta buscaré, que esté yo en la casa de Yahweh todos los días de mi vida,
para contemplar la hermosura de Yahweh y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su Mishkan en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá por lo alto. Entonces dice, te ruego que me muestres tu gloria. Y por supuesto, Él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Así es que cuando la nube se alzaba en el tabernáculo, los hijos de Israel se podían mover en todas sus jornadas, pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta que ella fuese alzada. Porque la nube de Yahweh estaba en el día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Qué precioso texto. Mañana en nuestra reunión de Shabbat, en nuestra reunión congregacional, estaremos hablando ya en detalle de la gloria de Dios. Haremos las preguntas básicas, qué es, cómo funciona, cómo se establece, cómo puedo entender la gloria de Dios en mi vida, en mi hogar, en mi familia, en el ministerio, en mi ciudad, en mi trabajo. Así es que invitados para el día de mañana, estaremos transmitiendo en vivo, muy atentos, 11 de la mañana. Mis amados hermanos, hemos llegado al cierre de nuestro segundo libro de Éxodo, capítulo 40, y la siguiente semana, si el Padre así nos lo permite, entraremos a nuestro tercer estudio bíblico devocional con el libro de Levítico, el libro de Vayikra. Será nuestro primer parashá entonces, Vayikra, parashá número 24, primero de Levítico, 24 en nuestra jornada. Mis amados, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por su tiempo, su dedicación, su tarea, por compartir el mensaje, por sus preguntas, sus opiniones, sus palabras de bendición para el ministerio. De verdad, mis amados hermanos, gracias por estar atentos a Estudio Bíblico Devocional. Nosotros como Iglesia Cristiana Integral desde la ciudad de Cherryville, también en Santa Fe de Bogotá, los hermanos en Kansas, en la ciudad de Asheville, para todos ustedes un saludo con todo nuestro amor. Shabbat Shalom, Shalom Alejem para todos. Bendiciones, su hermano, Pastor Roberto Alfaro.